is a shift from a time-based approach. We will also maximize sanctions. Venezuela va a solicitar ante la Policía Internacional un código rojo a todas estas personas involucradas en delitos graves en nuestro país. Piensan que bajando salarios, precarizando condiciones. Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Farid Tahat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Comenzamos en Estados Unidos. Menos plazos y más acción militar es la premisa del plan para Afganistán anunciado por Donald Trump. Aunque no reveló detalles de como el envío de más tropas al territorio afgano, Trump fue claro al demandar mayor participación a Pakistán. Donald Trump ha replanteado la estrategia estadounidense en Afganistán y la expuso en un discurso televisado desde la base de Fort Myer, en Arlington, Virginia. Estados Unidos continuará apoyando al gobierno afgano y al ejército mientras se enfrentan a los talibanes en el campo. En última instancia, corresponde al pueblo de Afganistán tomar posesión de su futuro, gobernar su sociedad y lograr una paz eterna. Somos socios, amigos, pero no dictaremos a la gente cómo vivir o gobernar. No reconstruimos su nación, estamos matando terroristas. El presidente republicano ha sido enfático en que la nueva estrategia no estará basada en el tiempo, sino en las condiciones que se den en el terreno. En ese sentido, no informarán de fechas, ni número de tropas, ni planes militares, ya que los terroristas no deben conocer lo que ocurrirá. No diré cuándo atacaremos, sino que simplemente atacaremos. Trump también ha reprochado a Pakistán acusándolo de refugiar a organizaciones terroristas como el Talibán y otros grupos que amenazan a la región. Pakistán ha protegido a las mismas organizaciones que tratan cada día de matar a nuestra gente. Hemos estado pagando miles de millones de dólares a Pakistán y al mismo tiempo alojan a los mismos terroristas que intentamos derrotar, pero eso tendrá que cambiar y deberá cambiar de inmediato. El mandatario intentó dejar en claro que el poder militar por sí solo no traerá la paz a Afganistán ni frenará la amenaza terrorista. El objetivo de Washington es crear condiciones para un proceso político que garantice la paz duradera, subrayando que su compromiso no es ilimitado y el apoyo no es un cheque en blanco. Este martes el presidente afgano Ashraf Ghani saludó la estrategia planteada por Trump. Hoy es un día especial porque hace unas horas el presidente de los Estados Unidos pronunció un discurso y espero que todos lo hayan escuchado. Su mensaje fue que después de esto no hay condiciones limitadas ni tiempo para apoyar a Afganistán. Nos mantendremos juntos hasta el final. Por su parte, el presidente ejecutivo de Afganistán, Abdullah Abdullah, resaltó que esta estrategia funcionará a favor de las fuerzas de seguridad. Por la tarde del martes, el secretario de Estado Rex Tillerson reiteró que las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán son buenas, pero deben adoptar un enfoque diferente al terrorismo, razón por la cual condicionarán su apoyo a los resultados de Islamabad en este aspecto. Bueno, ha sido un Trump con teleprompter el que ha leído este mensaje, aparentemente asesorado por sus generales. Claro, el tono es Trump, e incluso él dice, no, una cosa es estar en campaña y otra cosa es estar sentado aquí en la oficina oval, que le ha pasado a más de uno, ¿no? Ya me han dicho que no puedo hacer lo que se me ocurra. Sí, no puedo obedecer a mis instintos porque generalmente acierto, pero en este caso no puedo. Sí. Y lo que ha hecho, que comentábamos viendo el informe, es casi seguir la estrategia de Barack Obama, que tanto criticó. Claro, él dijo, y probablemente yo prefería más al Trump de campaña que al de ahora, que la guerra había sido un desastre y que probablemente Estados Unidos debía evacuar sus tropas.
Claro, ahora que hay presencia del Estado Islámico, esa ya no es una opción. En eso estaría de acuerdo de que las circunstancias han cambiado. ¿Por qué? Porque finalmente con el Talibán es un movimiento político con una agenda deplorable, eso ya lo vimos cuando gobernaron, pero es un movimiento político nacional afgano, mientras que el Estado Islámico, como hemos visto en Barcelona, recientemente, pero también en otros lugares, es un movimiento transnacional que quiere atacar a las potencias occidentales en su propio territorio de tener la oportunidad. Entonces no es lo mismo ceder territorio frente al Talibán que frente al Estado Islámico, aunque básicamente es el Talibán con quien combate Estados Unidos y el ejército afgano en ese país. La estrategia es muy similar, por ejemplo, involucrar a Pakistán, porque Pakistán es un lugar de refugio, la retaguardia del Talibán, y de hecho hay un movimiento talibán pakistaní en ese país. Recordemos que Obama hizo lo mismo. Richard Holbrooke era el enviado de Obama para Afganistán y Pakistán. Y de hecho en la jerga del Departamento de Estado empezaron a hablar de AFPAC, ¿no? ¿Cuál es la única diferencia significativa entre lo que está haciendo Trump y lo que hizo Obama? Es una diferencia que juega en favor de la estrategia de Trump, debo decirlo. Obama cometió el error de decir vamos a incrementar las tropas, pero este es el plazo de retiro. A partir de un determinado punto en el tiempo vamos a empezar a retirarlas progresivamente y reducirlas a un determinado nivel. Entonces, lo que algunos decían es el Talibán lo que va a hacer es esperar a que pase el tiempo, que juegue en su favor, y cuando reduzca las tropas, vuelven a la ofensiva. La prueba de que eso fue así es que el Talibán tiene más presencia territorial en Afganistán, según el propio gobierno americano. ¿Tiene 30, 40%? Lo que pasa es que son dos temas. Hablan de control territorial y presencia. Tiene control territorial o presencia en 40% del territorio afgano y ha ganado espacio desde el último año. Entonces, no decir cuándo vas a empezar a retirar tropas es importante precisamente para no dar la señal equivocada. Acá un poco la actitud es decir, si hay o no retiro de tropa dependerá de cómo evolucionen las circunstancias sobre el terreno, no de un cronograma establecido de manera arbitraria de antemano sin saber cómo ocurre el proceso. Y de ahí lo que dicen que dice el Talibán, los americanos, los estadounidenses tienen los relojes, pero nosotros tenemos el tiempo. Efectivamente, pero nuevamente, yo sí creo, ahí estoy de acuerdo con Trump, que fue un error de Obama, es decir, voy a incrementar las tropas, pero solo por un periodo determinado de tiempo, a partir de un determinado límite las empiezo a retirar. El Talibán tenía todo el tiempo para esperar. Exacto, eso fue un error y ese error se está corrigiendo. El tema es que lo que hizo Obama, que incrementó mucho más el número de tropas de lo que lo está haciendo Trump ahora, no hizo mayor diferencia. De hecho, no detuvo el avance del Talibán. No queda claro por qué esta vez eso vaya a ser diferente. Porque es una guerra tan larga, la claro, más larga de Estados Unidos. Lo que algunos creen es que acá hay un elemento de cinismo en la aceptación de esta estrategia en la que no creía inicialmente por parte de Donald Trump. ¿En qué consistiría el cinismo? En no ser él el que encaje la derrota. O sea, esta guerra podrá perderse, pero no durante mi gestión. Entonces, prolongarla. Sí. Quien ha salido en defensa de Pakistán por las declaraciones del presidente Trump es China. A través de su portavoz, la Cancillería de este país aseguró que al igual que Washington y Islamabad aporta en la lucha antiterrorista y la estabilidad en la región. Escuchemos. Importantes contribuciones a la salvaguardia de la paz y la estabilidad regionales y globales. China apoya a la comunidad internacional en el fortalecimiento de la cooperación antiterrorista mundial para formar fuerzas conjuntas. Estamos contentos de ver a Pakistán y Estados Unidos llevando a cabo la cooperación antiterrorista sobre la base del respeto mutuo y trabajando juntos por la seguridad y estabilidad en la región y el mundo.
La Alianza del Atlántico, OTAN, también ha reaccionado al discurso del presidente Trump y saludó la nueva estrategia planteada por el mandatario republicano. A través de un comunicado, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo: doy la bienvenida al nuevo enfoque del presidente Trump con respecto a Afganistán y la región basado en condiciones. La OTAN sigue comprometida con Afganistán y deseo debatir el camino hacia adelante con el secretario Mattis y nuestros aliados y socios internacionales. La OTAN tiene 12.000 tropas en Afganistán y prometió contribuciones adicionales, es decir, aumentar la presencia militar en el país. Cuando hablamos de la reacción de China al discurso de Trump, también quien no está muy contento con el discurso del presidente Trump es Pakistán, pero no solo porque fue aludido, sino porque también se refirió a la India en el discurso y su participación en Afganistán, Donald Trump. Eso es algo que podría ser inteligente también en esto. Bueno, no lo había pensado, pero esa es otra diferencia con el discurso de Obama. Finalmente, ¿cuál es el mensaje para Pakistán? El argumento es: Estados Unidos le ha dado miles de millones de dólares en ayuda, sobre todo militar, a Pakistán, y no solo no ha obtenido la ayuda que esperaba, cosa que es discutible, sino, cosa que en mi opinión no es discutible, que sectores de la inteligencia militar pakistaní han apoyado incluso a nuestros enemigos. Osama Bin Laden estaba en Pakistán. Osama Bin Laden estaba en Pakistán, relativamente cerca de un fuerte militar, ¿no? Entonces, involucrar a la India, ¿qué implicación tiene? Precisamente porque la India es rival de Pakistán, no solo porque tiene un conflicto territorial por Cachemira, sino además porque tiene un conflicto por buscar influir sobre los acontecimientos en Afganistán. Un poco el mensaje de Trump es: si tú no me ayudas, voy a buscar ayuda de tu rival. Claro. Más te vale apurarte, claro. Entonces, yo diría que esos dos son cambios inteligentes de estrategia respecto a la estrategia de Obama. Todo lo demás es básicamente lo que ya se probó con Obama. Y tiene generales que conocen además cerca, ¿no?, lo que es la guerra en Afganistán. Perdón, cuando digo los dos me refiero al tema de no especificar plazos y el tema de involucrar a la India. Perdón. Apenas horas después del anuncio de Trump sobre la estrategia para Afganistán, el secretario de Defensa James Mattis llegó en visita sorpresa a Irak para ratificar a su gobierno el apoyo de Washington. El jefe del Pentágono llegó a Irak este martes en una visita no anunciada para conversar con los dirigentes de ese país y del gobierno autónomo del Kurdistán iraquí, aunque la atención de la prensa internacional se centró en las reacciones de James Mattis sobre las declaraciones del presidente Donald Trump respecto a Afganistán. De acuerdo con el secretario de Defensa, aún no hay definido un número de tropas extra, por lo que esperará el plan del jefe del Estado Mayor Conjunto basado en la estrategia planteada por el mandatario republicano. Cuando me entreguen eso, determinaré cuántos más necesitamos enviar. Puede o no puede ser el número que ha estado circulando. Citando a funcionarios estadounidenses, la agencia Reuters señaló que Trump ha dado a Mattis la autorización para enviar aproximadamente 4.000 efectivos adicionales a los 8.400 que ya están en Afganistán. Durante esta visita, el secretario Mattis sostuvo una reunión con su homólogo Arfan al-Hayali. Ambos discutieron sobre el rol estadounidense en Irak después de la recuperación de las pocas ciudades que estaban bajo poder del Estado Islámico. Ahora mismo vemos un ejército que ha restaurado el orgullo iraquí, ha sacado a Daesh de tantas ciudades, tanta tierra, ha liberado a tantas personas que estaban con el enemigo y vamos a estar con ustedes a medida de que avancemos. En el Kurdistán iraquí, Mattis ha intentado solicitarle a su presidente Masoud Barzani a posponer el referéndum de independencia previsto para el próximo 25 de septiembre. Pasamos a nuestra región. Venezuela pedirá a Interpol la captura de la destituida fiscal Luisa Ortega y de su esposo, el parlamentario Germán Ferrer, a quien la justicia venezolana busca por supuestos delitos relacionados a extorsión y corrupción. En las próximas horas, Ortega Díaz llegará a Brasilia, donde tiene programado un encuentro con fiscales y procuradores del Mercosur. El gobierno venezolano le sigue los pasos a la fiscal Luisa Ortega Díaz, que este martes por la tarde llegó a la ciudad de Panamá, proveniente de Bogotá. Según Migración Colombiana, el destino de la exfiscal y su esposo, Germán Ferrer, será Brasil. Antes de partir, Ortega Díaz, que no reconoce su destitución, informó al medio digital La Patilla
que tiene programado asistir a una reunión de fiscales y procuradores en la ciudad de Brasilia, donde revelará pruebas que incriminan a Nicolás Maduro y su entorno en graves hechos de corrupción. El Procurador General de Colombia, Fernando Carrillo, explicó que la exfiscal tiene la documentación para destapar el escándalo de pago de sobornos de Odebrecht en Venezuela. La fiscal Ortega nos informó en la reunión de fiscales y procuradores en Puebla el pasado viernes que tiene las evidencias, los documentos, las facturas de los elementos fundamentales para destapar la corrupción relacionada con Odebrecht en el caso de Venezuela, que como ustedes saben no hay una sola línea de investigación. Tras enterarse del próximo arribo de Ortega a Brasil, Nicolás Maduro solicitó a la Interpol activar un código rojo para capturarla. Ahora tú me informas, yo no me he informado todavía hasta ahora, que el gobierno de Brasil, golpista de Brasil, acoge a estos prófugos de la justicia venezolana, la fiscal general y su esposo, el jefe del cartel de la fiscalía. Los están acogiendo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Venezuela va a solicitar ante la Policía Internacional un código rojo a todas estas personas involucradas en delitos graves en nuestro país. En una declaración ante medios internacionales, Nicolás Maduro recordó que su país extraditó en otras ocasiones a delincuentes que eran buscados por organismos internacionales, por lo que espera una respuesta recíproca con la entrega de Ortega y Ferrer a la justicia venezolana. Estamos pendientes de la llegada de la fiscal Luisa Ortega a Brasil y ahora lo que comentábamos antes era esta invitación o que vaya a Brasil significaría que la está reconociendo a ella como la fiscal de Venezuela, la fiscal general, los fiscales brasileños, y eso sería importante en términos legales. Sí, en principio el gobierno brasileño suscribió la Declaración de Lima. La Declaración de Lima decía explícitamente que los gobiernos suscriptores no reconocían a la Asamblea Nacional Constituyente ni por ende las decisiones que emanen de ella, como por ejemplo la destitución de la fiscal general. Entonces, ¿por qué es eso importante? Porque en Brasil el Poder Judicial es independiente de un gobierno que, en mi opinión, bueno, yo no suscribiría el término golpista, pero es un gobierno que llegó irregularmente al ejercicio del poder y además con el presidente acusaciones serias de corrupción. Pero en todo caso, el Poder Judicial en Brasil es independiente y la pregunta es a quién reconoce como fiscal general de Venezuela el Poder Judicial brasileño. Dada la posición del gobierno brasileño, es posible que la reconozcan a ella y eso es importante porque compartirían, en ese caso, la información relevante con ella. Como compartieron con la Fiscalía peruana, aunque no hiciera gran cosa respecto a la información brindada, la Fiscalía peruana por Marcelo Odebrecht en su momento. Pero en todo caso, a lo que voy es, después de Brasil, el segundo país, según las confesiones de los directivos de Odebrecht, que es solo una de las empresas involucradas en el caso Lava Jato, el segundo país con mayor participación, sea por sobornos o por fondos de campaña, que legalmente son dos hechos distintos, aunque éticamente creo que ambas son igualmente reprobables, es Venezuela con 98 millones. Y si bien hay, digamos, trascendidos de declaraciones por delación premiada que involucran a líderes de la oposición como Enrique Capriles, esos mismos trascendidos sugieren que la mayor parte del dinero habría ido a parar o bien en sobornos a miembros del gobierno nacional o bien en fondos de campaña para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero claro, el gobierno venezolano o el Poder Judicial venezolano, que para el caso es lo mismo, no ha hecho ninguna investigación seria al respecto, por eso no se conocen ese tipo de vínculos por ahora. En medio de la crisis política y social, Nicolás Maduro ya habla de su proyección para las elecciones presidenciales del 2018. En un encuentro con los medios internacionales, el presidente Nicolás Maduro se refirió a su relación con los Estados Unidos, señalando que se encuentra en su peor momento, días después de que Donald Trump afirmara que no descartaba una opción militar en Venezuela.
Maduro también se refirió a las próximas elecciones presidenciales del 2018 y advirtió que nada impedirá la celebración de los comicios, ni las protestas de la oposición nacional ni Washington. El próximo año, ya para esta fecha, yo creo ya, estaremos en campaña electoral para la elección presidencial histórica del 2018, que vamos a ganar. Daniel, anótalo desde ya, la vamos a ganar con esa Venezuela heroica, que no se va a dejar quitar la patria, ni la soberanía, ni el poder político. Venezuela no va a regalar el poder político a la oligarquía. Sobre el conflicto de poderes que existe en Venezuela, que se agudizó con la instalación de la Asamblea Constituyente y el arrebato de poderes a la Asamblea Nacional, Maduro reiteró que el Parlamento, controlado por sus detractores, no existe, por lo que no tiene ningún tipo de influencia política, económica ni social. El líder opositor Enrique Capriles negó tener vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, lo que estábamos comentando justo durante su acostumbrada transmisión radial. El ex candidato presidencial insistió en que las acusaciones en su contra solo buscan desprestigiarlo y utilizarlo como chivo expiatorio. Las presuntas acusaciones en el caso de corrupción de Odebrecht se reavivaron por las declaraciones de Eusenando Acevedo, exdirector de Odebrecht en Venezuela, quien indicó que Capriles recibió supuestamente una donación de $15 millones de la constructora. El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, informó desde Santiago que su país concedió asilo diplomático a 5 de los 6 ciudadanos venezolanos que permanecen como huéspedes en la embajada chilena en Caracas. Asimismo, Muñoz dijo que han solicitado al gobierno de Nicolás Maduro otorgarles los salvoconductos correspondientes para que puedan salir de Venezuela. Estos 5 ciudadanos, por distintos medios, incluyendo la asesoría de sus abogados, buscaron resolver su situación respectiva. Sin embargo, estas gestiones no han prosperado y el día de ayer han solicitado formalmente asilo por parte de Chile. Y por lo tanto llegó la hora de honrar nuestro compromiso y nuestra solidaridad, y el gobierno de Chile ha decidido otorgar a estos 5 ciudadanos venezolanos la condición de asilados diplomáticos. Esperamos que esos salvoconductos puedan ser otorgados y seguimos esperando que la situación de crisis que vive el pueblo venezolano se pueda resolver. Se podrá dar un caso acá parecido al de Haya de la Torre, el caso histórico ante la Haya, de estar en la Embajada de Colombia, tener el derecho al asilo, pero no poder salir porque el gobierno no le daba el salvoconducto. Puede pasar lo mismo con los magistrados en la Embajada de Chile en Venezuela. Bueno, y haciendo el paralelo con Haya de la Torre, Colombia tiene tradición de conceder asilo político. No solo Haya de la Torre, que digamos se asiló en la Embajada aquí, en la Avenida Arequipa, Lima, en la Avenida Arequipa, sino que, por ejemplo, Pedro Carmona, el golpista que intentó derrocar a Hugo Chávez en el 2002, está asilado en Colombia. Alan García se asiló en Colombia. Ahora, bueno, no está claro que vaya a pedir asilo, pero está en Colombia protegida por el gobierno, la exfiscal general de Venezuela. Chávez, después de intentar su golpe, estuvo también en el Perú, ¿no? Se fue recibido. Claro, no sé si Chávez no, pero miembro de su grupo golpista. Y fueron acogidos por el gobierno de Fujimori, claro, el año 92. Entonces, lo que hay que especificar es que en el asilo no se está, el gobierno que concede el asilo no necesariamente se pronuncia sobre la inocencia del asilado respecto a los cargos que se le formulan en su lugar de origen, sino que básicamente lo que está diciendo es que en ese lugar no hay condiciones para un juicio justo. O sea, califica que es político. Que es político, claro. El carácter político del tema puede ser dado simplemente por el hecho de que no hay condiciones para un juicio justo, no necesariamente que sea inocente. En el caso de Haya, la Corte de la Haya, valga la redundancia, no resolvió en realidad el tema. O sea, finalmente decretó que Colombia tenía derecho a darle asilo, pero no estableció una obligación del gobierno peruano de concederle un salvoconducto para que pudiera abandonar el país. Una pausa y al volver.
Los bombardeos causan estragos entre civiles en Raqqa y más adelante un rescate casi milagroso tras el terremoto en una isla italiana. Este miércoles en A la Cuenta de Tres hablaremos con Antonio Zapata y su libro La Guerra Senderista. Además, trataremos sobre salud materna, los métodos anticonceptivos, qué saber, qué no sabemos, y cerraremos con buena música y la nueva invasión, aquí en A la Cuenta de Tres por TV Perú, que somos todos y todas. Camina con orgullo, hermano. Lo que le pasó a Paola no estaba dentro del plan. Quizá es momento de cambiar de plan. Este sábado. ¿Por qué me has hecho esto? Yo te di amor, te di todo lo que querías. ¿Por qué no pediste mi ayuda? ¿Por qué no me dejaste ayudarte? Tercera Llamada presenta Eurotrash. Cómo hacer de una crisis devastadora, que pudo haber sido el fin de la vida de esta mujer, ¿no? Que pudo haberla anulado, haberla hecho entrar en una depresión profunda y haberse quedado ahí, más bien ella la utiliza y la aprovecha para brincar desde abajo, ¿no? ¿Sirvió de algo ese viaje? Me salvó la vida. Tercera Llamada, el sábado a las 10 de la noche, por TV Perú. Somos todos. Cada uno de ellos tiene una historia. Historias como la mía son capaces de cambiar la visión de las niñas. Ideas innovadoras. La idea es educar a través de sus propios espacios. Desafíos que han hecho del lugar donde viven una gran ciudad. Para que las personas también se sientan importantes y dueñas de aquel espacio que está ahí. Porque a grandes problemas, grandes soluciones. Big Cities, una serie de documentales que demuestran que cuando nos unimos, logramos cosas maravillosas. 1, 2 y 3. Quiero que como sociedad hagamos la diferencia. Big Cities, todos los domingos a las 10 de la mañana, por TV Perú. Somos todos. Este programa debe ser visto con la presencia de un adulto. El servicio secreto que protege al presidente estadounidense Donald Trump y a su familia está a punto de quedarse sin presupuesto. Su director Randolph Ailes aseguró a USA Today que al ser una familia numerosa y dinámica, los Trump requieren apoyo de agentes por horas extra y hasta el 30 de septiembre se quedarían sin dinero para pagar las horas extras de 1.100 agentes de los 6.500 que tienen el servicio secreto. Ante ello, está pidiendo al Congreso una ampliación presupuestaria que le permita pagar las horas extras de todo el personal. El director de Servicio Secreto necesita que el límite suba por lo menos hasta $187.000 anuales para poder cubrir estos gastos.
Dinámica, es una manera de decir que viajan bastante seguido, se van a Mar a Lago, bueno, en Nueva York se entiende porque el hijo menor tenía que terminar el colegio y va a su club de golf. Lo que sorprende, y eso lo escuchaba también decir un analista en CNN, es que esta persona con este ritmo de vida, que lo tenía, por supuesto, antes de ser presidente por la cantidad, por la fortuna que tiene, haya podido ser el que lidere los reclamos de la clase trabajadora en Estados Unidos. Sí, sobre todo él se quejaba de lo mucho que gastaba Obama en sus vacaciones jugando golf. Él gasta mucho más. O sea, hoy día veía el dato en CNN también que al ritmo actual, al cabo del primer año de gobierno, Trump va a haber gastado en seguridad lo que gastó Obama durante los 8 años de gobierno. Por ejemplo, daba un dato que me parecía escalofriante, ¿no? Presumo que es cierto. $60,000 han gastado solo en alquilar coches de golf. Porque claro, va constantemente a jugar golf a sus campos de golf, porque él es propietario de varios, y para poder seguirlo tienen que alquilar estos coches para que lo siga el personal de seguridad. Solo en eso han gastado $60,000. Francamente es impresionante el tipo de cifras que se manejan para este propósito. Como lo es lo que cuesta la tenida de la... Ahí está la esposa del secretario del Tesoro, Mnuchin, publicó en su cuenta de Instagram, no sé si podemos subirlo, porque ahí está lo que ella dice. ¿Podemos subir la imagen? No. Bueno, dice que está llegando de viaje, está yendo a Kentucky en un avión del estado. No, acá está, de un viaje a Kentucky. ¿Pueden avanzar un poquito más? Con la gente más linda, tengo los pantalones de Roland Mouret, tengo los anteojos de sol de Tom Ford, tengo una chalina Hermès, tengo unos zapatos Valentino, bueno, suma y suma y suma, ¿no? Entonces hay una persona que le contesta y le dice, bueno, qué bueno que pudimos pagarte tu escapadita, ¿no? Sí, pues, claro, que ella se gaste todo ese dinero en esos artilugios, es su prerrogativa y nadie tiene por qué juzgarla, pero claro, el tema es que el viaje fue pagado por el Estado y su seguridad es pagada por el Estado. Y ella le contestó a esta persona y le contestó de manera bastante agresiva y ha tenido que pedir disculpas e incluso se ha dicho que va a pagar lo que costó su ida en ese avión con el equivalente a un pasaje aéreo también a Kentucky. Los 4 detenidos por los atentados en Barcelona comparecieron ante la Audiencia Nacional en Madrid, tras lo cual uno de ellos fue liberado. Mientras tanto, en Ripoll hay consternación entre las personas que conocieron por años a los detenidos. 4 cuchillos y un hacha fueron las armas que compraron los terroristas de Cataluña horas antes del atentado de Cambridge. Estos detalles se han conocido este martes, luego de la audiencia de los 4 jóvenes detenidos bajo la sospecha de ser miembros de la célula islamista que atacó la Rambla. El grupo fue trasladado de Barcelona hasta la Corte Suprema en Madrid para su audiencia realizada bajo estricta seguridad. Al final de la comparecencia, el juez Fernando Andreu decretó prisión provisional sin fianza para Driss Oukabir y Mohamed Khalid Chemlal, mientras que Saleh Al-Karib quedará detenido por 72 horas más a disposición del instructor, y Mohamed Aala ha sido puesto en libertad porque no hay indicios suficientemente sólidos para señalarlo como miembro de la célula. Deberá comparecer cada semana ante el juez. En Ripoll, la consternación aún persiste. Hay una sensación doble, por una parte de satisfacción por haber desarticulado la cédula y por otra parte de inquietud porque las preguntas que quedan en el aire son muy importantes y muy graves. Es decir, el cómo, por qué ha podido pasar lo que ha podido pasar en una población como Ripoll, donde aparentemente la integración, digamos, el trato que habían recibido la comunidad musulmana era excelente. Y aquí en la comunidad musulmana hay muchos musulmanes aquí en Ripoll. Hasta ahora no había habido ningún problema, pero estoy seguro que afectará a la convivencia. Se despierta uno con mucha tristeza, no sé si se ha acabado esto, porque se vive con mucha tristeza, vaya. Quizás sí nos hemos librado, pero no sé si realmente podemos estar tranquilos. En los medios sociales se ha difundido masivamente la carta de Raquel, una profesora de 41 años que enseñó a los terroristas de Cataluña cuando eran pequeños.
Ellos eran niños, como todos los niños, como mis hijos eran niños de Ripoll. ¿Qué estamos haciendo mal? Creí que yo hacía bien las cosas, que había contribuido con mi granito de arena. Said, Moja, Musa, Youssef, Omar, Yunes y ahora Jusa. ¿Cómo puede ser, Yunes? Me tiemblan los dedos. No he visto a nadie tan responsable como tú. La guerra, la ira, el odio no llevan a ninguna parte, nunca, en nombre de nadie, ni por nadie, ni dioses, ni banderas, ni religión. La maestra publicó el mensaje original en catalán y cuando aceptó que se comparta a través de Facebook y WhatsApp, pidió que no se revele su apellido. Está aterrorizada y, en sus propias palabras, con el corazón roto. Pero ¿qué estamos haciendo mal? Se pregunta la profesora. Y quizás una noticia que ha salido en el país de quizás una forma en que se están haciendo algunas cosas bien es en Bélgica, donde estuvo este imán que finalmente, que parece ha sido el instigador del fanatismo de estos chicos y que murió en la explosión de los balones de gas. El alcalde de esta localidad donde estuvo este imán tratando de ser imán de una mezquita contó que no lo dejaron ser imán y que las mismas personas, los mismos fieles de la mezquita musulmana en esa localidad de Bélgica fueron a hablar con el alcalde y se dieron cuenta que no era una persona conveniente, no tenía antecedentes, pero notaron con mucha insistencia, con mucha agresividad por ser estar a cargo de la mezquita y lo bloquearon. Claro, además como mencionaba ayer, está el tema de que en el Islam, a diferencia del cristianismo, pero a similitud de corrientes evangélicas dentro del protestantismo, o incluso el protestantismo en general, tú puedes fundar tu propia iglesia, por último. Si alguien no te da cabida, tú fundas tu propia iglesia, porque hay relativa libertad para interpretar los textos sagrados. Y bueno, si tú fundas tu propia iglesia, tú eres el clérigo autodesignado. Entonces, no es un clérigo, repito, en el sentido en que nosotros concebimos el término en un país de mayoría católica, ¿no? No hay requisitos de gran formación previa antes de ejercer el cargo. Y como decíamos ayer, esta persona era un narcotraficante. Ahora, es bueno que se haya capturado con vida a 4 de los terroristas, porque eso va a ayudar a conseguir información sobre sus contactos y a ir luego tras los contactos. Sí, porque hasta se han encontrado tickets a Bruselas en la casa está incendiada. Ahora, en el tema político catalán el programa continúa como estaba planificado el referéndum autonómico para el 1 de octubre. Bueno, para juntarlo con el tema que vimos, el referéndum que se pretende realizar para votar sobre la independencia de la zona kurda del norte de Irak. Bueno, en el norte de Irak está la problemática que quieres hacer un referéndum independentista en medio de una guerra civil. Pero más allá de eso, lo que dicen en España es, bueno, esto es una decisión de los españoles, no solo de los catalanes. Y esto tiene que darse de acuerdo a las reglas del Estado al que pertenece Cataluña, que es España. Bajo esas reglas no puedes convocar un referéndum y si pudiese convocarse, ¿cuál es la razón por la cual vote solo la gente de la región y no el conjunto del país? Lo mismo podría decirse respecto a el caso del Kurdistán iraquí. O sea, recordemos que hubo un gobernador en Puno que habló en el momento de la secesión, ¿no? Claro, no había un movimiento detrás, fue un disparo al aire, pero supongamos que hubiera un movimiento, Puno se podría ir sin consentimiento del resto del Estado peruano. Es una pregunta lícita, en mi opinión, ¿no? La respuesta no es autoevidente, pero es una pregunta que no se están formulando quienes convocan el referendo en Cataluña. Lo ha dicho el mismo Puigdemont, ¿no? Que continúa con sus planes. El marroquí Abderrahman Mecca confesó ser el autor del ataque perpetrado el pasado viernes en la ciudad finlandesa de Turku, que acabó con 2 muertos y 8 heridos. Mi cliente ha admitido los homicidios y las agresiones, expresó el abogado Carle Gumerus al término de la audiencia judicial, en la que el joven atacante compareció por teleconferencia desde el hospital donde está internado. Sin embargo, Gumerus no ha señalado que las motivaciones de su defendido para cometer este ataque hayan sido de índole terrorista y ha sustentado que las pruebas aportadas por la Fiscalía tampoco sostienen esa hipótesis.
Los ataques aéreos registrados durante las últimas 24 horas contra la ciudad siria de Raqqa han causado un alto número de víctimas civiles, según indicó hoy el portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric. Miles de vecinos siguen atrapados en sus calles y los yihadistas los usan como escudos humanos. Los civiles siguen siendo los más castigados. Combates en Raqqa. Los bombardeos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos sobre la ciudad siria han costado la vida a más de 40 personas, la mitad de ellos niños, en las últimas 24 horas. Las fuerzas de Siria Democrática, con el apoyo aéreo de la coalición, lanzaron a principios de junio una fuerte ofensiva para recuperar Raqqa, principal bastión del grupo Estado Islámico. En estos 2 meses y medio han logrado controlar el 70% de la urbe. Por otra parte, se ha retomado la conexión terrestre entre la capital y algunas de las localidades sirias. Es el caso de Qamishli, en el noreste del país. Para los residentes era impensable hace unos meses viajar a Damasco, ya que las carreteras estaban cortadas desde el inicio del conflicto. Tengo familia viviendo en Damasco, no he ido allí en 6 años. Es un viaje muy duro para sortear las zonas en manos de los yihadistas. El trayecto, que antes era de 9 horas, pasa a ser de 2 días. Bueno, esa toma de Raqqa está resultando ser más cruel de lo que se pensó que podía llegar a serlo, incluso en estas tomas de ciudades en poder del ISIS. Sí, 40 muertos en 24 horas por bombardeos de la coalición liderada por Estados Unidos. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que en Raqqa, igual que en Mosul, el ISIS está tomando a civiles como escudos humanos. En el caso de Mosul fue el mayor caso registrado, hasta donde yo sé, de captura de civiles para utilizarlos contra su voluntad como escudos humanos. Miles de civiles eran desplazados en buses a los lugares a los que se desplazaban los terroristas del ISIS. En Raqqa están haciendo lo mismo, pero en el caso de Mosul, Amnistía Internacional decía, precisamente porque los civiles ya están siendo victimizados por el Daesh, las siglas árabes de ISIS, hay que ser particularmente cuidadoso, y ni el ejército iraquí ni la coalición liderada por Estados Unidos están cumpliendo con los estándares que establece el derecho internacional humanitario para estos casos, y por lo visto tampoco lo están haciendo en Raqqa. ¿Crees que hay un cambio de política entre el régimen del gobierno de Barack Obama y el gobierno de Donald Trump en lo que se refiere a estas el número, a ver, por un lado uno podría decir hay más víctimas civiles sencillamente porque ahora estás peleando en ciudades de una manera en que no lo hacías durante el gobierno de Obama, y eso casi por necesidad involucra mayor riesgo de víctimas civiles. Pero hay indicios de que también es más laxa la política y hay más autoridad delegada a los militares locales, que están más preocupados de lograr el objetivo militar, al parecer, que de proteger a la población civil. Una pausa y al volver. Hayan restos humanos y sigue la búsqueda de desaparecidos tras choque de buques. Además, sindicatos argentinos rechazan las medidas de Macri. TV Perú, somos todos. Un espectáculo natural en un mundo fascinante. Desde el 28 de agosto, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, descubrirás que la belleza proviene de los lugares más profundos. TV Perú, somos todos. Ingresa a un espacio ideal, un mundo de nuevas sensaciones. Aquí descubrirás lo inesperado, que hará volar tu imaginación. ¿Estás listo para explorar nuestros grandes tesoros? Museos Puertas Abiertas. Todos los sábados a las 11 de la mañana. TV Perú. Somos todos. En esta segunda temporada,
Conversamos con la renombrada escritora y crítica literaria mexicana Margot Glantz. Generalmente cuando escribo ficción soy más feliz que cuando escribo ensayo porque me cuesta más trabajo el ensayo. La actriz Vanessa Saba responde a nuestro cuestionario. Soy medio fanática de Virginia Woolf, así que de ella sí tengo como casi todos sus libros. Y nuestra booktuber nos recomienda qué leer. Si a ustedes les gustan las lecturas oscuras y retorcidas, Entre Libros, este sábado a las 7 de la noche. TV Perú, somos todos. Cubiertos por el cielo celeste, entre grandes árboles, se abre la hermosa naturaleza de los bosques de Huamantanga en Jaén. Vamos a sembrar el romerillo, ¿no? Sí, romerillo. La riqueza que está en nuestro bosque, que todo debemos cuidar. Donde los hermanos y hermanas se juntan para alzar en hombros al Cristo tallado por manos llenas de devoción. La ruta del Señor de Huamantanga. Vamos a aprender más de toda esta región, vamos a aprender más de Jaén. Este martes a las 8 de la noche, Costumbres por TV Perú, somos todos. Estamos viendo TV Perú Mundo. El programa económico del presidente Mauricio Macri en la Argentina sigue sin convencer a los sindicatos que este martes salieron a protestar nuevamente contra sus políticas. La histórica Plaza de Mayo fue tomada por la Confederación General del Trabajo, que exige mejores condiciones laborales y rechaza la reforma de la edad de jubilación. A la movilización de hoy se sumó también la Central de Trabajadores de la Argentina, además de organizaciones sociales y fuerzas políticas vinculadas al peronismo y a la izquierda. Desde la Casa Rosada, sede del gobierno, el presidente Macri se refirió a la manifestación, a la que calificó como una pérdida de tiempo. El gobierno considera que estas manifestaciones son impulsadas por parte de la oposición, teniendo en cuenta que en octubre serán los comicios legislativos. Tras finalizar la primera ronda de conversaciones para la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, las partes volverán a reunirse este 1 de septiembre en México y en Canadá a finales del próximo año. Concluyó la primera ronda para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, por sus siglas en inglés. Las partes acordaron acelerar el proceso de conversaciones, cuya siguiente fase se llevará a cabo en México del 1 al 5 de septiembre. Según la declaración trilateral sobre las conclusiones de la primera jornada, los representantes reafirmaron su compromiso de actualizar las reglas de este pacto con miras a convertirse en el área de libre comercio más grande del mundo. Sin embargo, las posibilidades de culminar la renegociación del acuerdo comercial antes de fin de año como objetivo de las partes son remotas, según el experto de economía internacional Jeffrey Scott. Creo que es muy difícil concebir una conclusión para este año. El Congreso estadounidense requiere que los negociadores se apresuren. Solo si se tiene una agenda discreta en algunos asuntos, será posible concluir una negociación. Para el secretario de Hacienda de México, José Antonio Meade, la primera ronda fue positiva a favor del país. Y lo que sentimos que es una buena noticia para nosotros y para los mercados es que las diferencias se canalicen al amparo de una negociación formal que siga siendo de la región de América del Norte una región muy competitiva y muy dinámica. Aunque no se dieron detalles sobre los temas puntuales en negociación, trascendió que la industria automotriz estadounidense está preocupada por el traslado de fábricas de las compañías más importantes. Asimismo, México y Canadá expresaron su interés en participar en los concursos públicos convocados por Washington. A casi un año del terremoto que arrasó el centro de Italia, otro violento temblor de 4 grados en la escala Richter sacudió anoche la pequeña isla de Ischia frente a Nápoles, dejando al menos una persona muerta y decenas de heridos. Los socorristas lograron rescatar con vida a 3 hermanitos atrapados bajo los escombros. Un milagro en medio de la tragedia.
Luego de 16 horas de trabajo, equipos de bomberos logran rescatar a Pascale, un bebé de solo 7 meses que quedó atrapado junto a su familia en su vivienda de 2 pisos que se derrumbó en la isla italiana de Ischia. La madre, que se encuentra embarazada, también había sido rescatada junto a sus otros 2 hijos de 7 y 11 años, quienes habían permanecido debajo de la cama por seguridad. El padre, que se encontraba atrapado en la terraza, también fue liberado. Tras ser hallados, los pobladores aplaudieron la labor de los equipos de rescate. De inmediato fueron trasladados a la ambulancia para que sean atendidos por las heridas sufridas. Entre las víctimas mortales del sismo de 4 grados de magnitud se encuentran 2 mujeres. Una de ellas fue golpeada por los escombros de la iglesia de Casamiquiola, la localidad más azotada por el movimiento telúrico. La otra, una anciana, fue hallada bajo los restos de su vivienda. 40 personas resultaron heridas, la mayoría turistas que se encontraban de vacaciones. Al menos 15 edificios de los más antiguos fueron destruidos. Los equipos de bomberos continúan en la búsqueda de decenas de desaparecidos que habrían quedado sepultados. El único hospital de la isla se vio afectado y tuvo que ser evacuado parcialmente. La isla de Ischia tiene origen volcánico y es uno de los destinos turísticos más populares del Golfo de Nápoles. Restos humanos fueron encontrados al interior del navío estadounidense John S. McCain, que impactó contra un buque petrolero. La Marina estadounidense no descarta que correspondan a los 10 desaparecidos por el choque. Tras la colisión entre un buque petrolero y el destructor de la Armada estadounidense John McCain en el mar de Singapur, la Marina norteamericana halló restos humanos que corresponderían a algunos de los 10 desaparecidos a consecuencia del impacto. Desde la base militar de Changi, ubicada en el pequeño país asiático, el comandante de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos, almirante Scott Swift, manifestó que otros restos humanos fueron encontrados por la Marina de Malasia. Los buzos fueron capaces de localizar algunos restos de los compartimentos sellados durante su búsqueda. Además, la Marina de Guerra de Malasia ha informado que han localizado otros potenciales restos. Están trabajando para confirmar e identificar estos restos. Asimismo, aseguró que la búsqueda de los marinos desaparecidos continuará en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados, en una labor conjunta con las armadas de Singapur, Malasia e Indonesia. Este es el 4º incidente que afecta a un navío estadounidense en lo que va del año. Luego de ser consultado si este choque guarda relación con los sucesos anteriores, el almirante Swift indicó que todo es materia de investigación. He hablado con el almirante Davidson por teléfono y espero trabajar con él, como con el oficial superior de guerra superficial en la Armada, para averiguar si hay una causa común en la raíz de estos eventos y si es así, cómo resolveremos esto. Cabe recordar que Beijing disputa la posesión del 90% de las aguas del mar meridional de China, zona donde ocurrió la colisión contra el navío estadounidense. Precisamente, las autoridades chinas denunciaron la presencia irregular de buques de guerra en esta área. Y se llama John McCain, este buque estadounidense. Estábamos revisando por el abuelo y el papá del senador John McCain, que fue además un héroe de guerra. Llama la atención 4 incidentes en lo que va del año con buques estadounidenses. Sí, como decía, además en una zona particularmente álgida, porque esta es la 7ª flota de la Marina norteamericana y es la flota que custodia, bueno, desde la perspectiva de los intereses estadounidenses, digamos, la península coreana y las zonas del Mar del Sur de China, que a criterio de China son agua territorial, o por lo menos zona económica exclusiva de China, y desde la perspectiva norteamericana son aguas internacionales, o en todo caso aguas en disputa. Entonces, que en ese contexto suceda esto es grave porque sugiere el riesgo de un accidente con navíos militares cuyas consecuencias podrían ser mayores. Recordemos que también hay un antecedente de
un choque de aviones en el aire, o por lo menos un riesgo serio de choque en el pasado entre aviones norteamericanos y chinos, y siempre hay el riesgo de que un incidente de estos escale. Una pausa y al volver. Al volver, el club Barcelona demandó al brasileño Neymar por incumplimiento de contrato. Lo que le pasó a Paola no estaba dentro del plan. Quizá es momento de cambiar de plan. Este sábado. ¿Por qué me has hecho esto? Yo te di amor, te di todo lo que querías. ¿Por qué no pediste mi ayuda? ¿Por qué no me dejaste ayudarte? Tercera Llamada presenta Eurotrash. Cómo hacer de una crisis devastadora, que pudo haber sido el fin de la vida de esta mujer, ¿no? Que pudo haberla anulado, haberla hecho entrar en una depresión profunda y haberse quedado ahí, más bien ella la utiliza y la aprovecha para brincar desde abajo, ¿no? ¿Sirvió de algo ese día? Me salvó la vida. Tercera Llamada, el sábado a las 10 de la noche, por TV Perú. Somos todos. Ingresa a un espacio ideal, un mundo de nuevas sensaciones. Aquí descubrirás lo inesperado, que hará volar tu imaginación. ¿Estás listo para explorar nuestros grandes tesoros? Museos Puertas Abiertas. Todos los sábados a las 11 de la mañana. TV Perú. Somos todos. A continuación, costumbres. El Club Barcelona demandó al brasileño Neymar ante la Federación Española de Fútbol y le reclama más de 9 billones de euros por incumplimiento de contrato. En caso de ser necesario, el Paris Saint-Germain anunció que se hará cargo del pago. Los problemas entre Neymar y la dirigencia del Barcelona continúan. Pese a que el brasileño ya es jugador oficial del PSG, el club catalán decidió demandarlo por una suma de 8,5 millones de euros. De acuerdo al Barcelona, Neymar cobró esa cantidad por concepto de prima de renovación y tras la ruptura unilateral del contrato, consideran que el dinero percibido por el delantero no le corresponde. Además, el cuadro azulgrana exigirá un 10% adicional de interés por mora, lo que haría un total a pagar de casi 11 millones de dólares. Neymar, ya como jugador del PSG, criticó duramente a la junta directiva de su ex club luego de jugar un partido en París, aunque sin mencionar la demanda. Para mí no son gente que tiene que estar ahí en la directiva de Barça. Barça lo merece mucho más y toda la gente sabe. Sigue pasando el día, pero bueno, ver mis ex compañeros tristes, claro que me quedo triste también porque ahí hay muchos amigos y bueno, espero que las cosas mejoren para el Barça. El Barça reclama al jugador la totalidad del dinero por concepto de daños y perjuicios y emplaza al Paris Saint-Germain a pagar la suma como subsidiario en caso que Neymar no pueda hacerse cargo.
Todo va quedando listo para el Oktoberfest 2017, festividad tradicional alemana que se celebra en Múnich desde hace 184 años, que se destaca por las enormes tazas de cerveza, la bebida nacional y por la belleza de su lugar y sus trajes típicos. Para esta edición, un grupo de estudiantes de arte diseñó esta enorme taza que será utilizada como símbolo durante las celebraciones. Los organizadores afirmaron que la seguridad será reforzada ante posibles atentados terroristas. Esta fiesta empezará en septiembre y termina el próximo 3 de octubre. Hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches.